Hoy vamos a desmenuzar un libro con una promesa que la verdad suena casi a provocación. A ver. De salario mínimo a libertad financiera, del economista Mayid Carvajal. El título ya es fuerte. Totalmente. La tesis es, pues, que no importa de dónde vengas, la riqueza es, digamos, una posibilidad real, una idea muy poderosa. Y fíjate que lo que le da un peso tremendo antes de entrar en cualquier técnica es que no es un manual académico, para nada. No, es su propia historia. Es el testimonio de alguien que lo vivió en carne propia. Carvajal narra su historia en Cúcuta, en Colombia, de una infancia con carencias a un éxito, un éxito rotundo como empresario, para luego... Perderlo todo, absolutamente todo. Exacto. Y esa caída es curiosamente el cimiento de todo el libro. No habla desde la cima, habla desde el valle que tuvo que volver a escalar. Exacto. Y esa es la clave. Así que nuestra misión hoy no es solo resumir, sino, pues, poner a prueba sus ideas. Vamos a explorar 3 fases que propone. Ok. Primero, la reprogramación de la mente, el software interno. Después, el plan de acción, o sea, la maquinaria para construir la riqueza. Y, finalmente, la visión a largo plazo, el combustible. Suena bien. La idea es extraer las herramientas que de verdad funcionen para quien busca tomar el control de su futuro financiero. Bueno, pues vamos a entrarle al tema principal. Me llama mucho la atención que el autor no arranca con números, ni con presupuestos. Ni con hojas de cálculo, para nada. Empieza con algo que podría sonar mucho más etéreo, la mentalidad. De hecho, suelta una frase lapidaria. La pobreza mental siempre precede a la pobreza económica. Híjole. Para un libro de finanzas, no es un punto de partida algo arriesgado. Suena casi a cliché de autoayuda. Parecería, ¿verdad? Pero él lo defiende con la evidencia más dura que existe, su propia biografía. Claro. Cuenta que en sus 20s tuvo un éxito brutal exportando chaquetas de cuero. Ganaba muchísimo dinero. Pero en su cabeza. Pues seguía operando con una mentalidad de escasez disfrazada de derroche. ¿Cómo es eso? Creía que esa fuente de dinero era infinita, que nunca se iba a acabar. Gastaba sin control porque, en el fondo, no se sentía merecedor o no entendía cómo funcionaba el dinero. El resultado fue la bancarrota. Total. Ahí aprendió que puedes darle $1,000,000 a alguien, pero si su termostato financiero mental está fijado en 0, va a encontrar la manera de perderlo todo para volver a su zona de confort. Eso es un golpe de realidad. Entonces, el dinero no fue el problema, sino la forma de pensar sobre el dinero. Justo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se supone que una persona cambia esas creencias que a veces llevamos arraigadas desde la infancia? Claro. Frases como «el dinero no crece en los árboles» o «los ricos son malos» las escuchamos por todos lados. Y aquí es donde el libro ofrece su primera herramienta, que es, a mi parecer, verdaderamente potente, el pilar de todo lo demás. Ok. El autor argumenta que el cambio más radical empieza en el lenguaje. Propone un ejercicio activo, prohibirte ciertas frases y reemplazarlas por preguntas. Interesante. Por ejemplo, En lugar de la afirmación derrotista, no me alcanza o no puedo pagarlo, forzarte a preguntar, ¿cómo puedo generar los recursos para pagarlo? o sea que el cambio es de una declaración que te cierra puertas, A una pregunta que las abre, de víctima a protagonista. precisamente. Es un cambio de paradigma total. Totalmente. Una frase te coloca en un callejón sin salida. La otra enciende el motor de la creatividad, de la resolución de problemas. Claro. El autor sostiene que este no es un truco mental, es un entrenamiento. Al principio se siente forzado, pero con el tiempo el cerebro empieza a buscar activamente oportunidades en lugar de excusas. Por eso insiste tanto en esa frase. Por eso, tu mentalidad es tu activo más valioso, porque es la fábrica donde se crean o se destruyen todas tus futuras oportunidades económicas, mucho antes de que llegue el primer peso a tu bolsillo. Ok, entonces el primer pilar es reprogramar la computadora central, por así decirlo. Queda claro. Ajá. Pero una mentalidad positiva sin un plan es solo un buen deseo, una ilusión. ¿Cómo propone el autor traducir esa nueva energía en acciones concretas, en dinero contante y sonante? Radiografía financiera. Una radiografía. Me gusta el término. Y la palabra es clave, porque es un diagnóstico, no un juicio.
Consiste en sentarse y con una honestidad brutal anotar 3 cifras. ¿Cuánto ganas realmente al mes? ¿En qué se te va cada peso? ¿Y a quién le debes y cuánto? Mucha gente se resiste a eso, ¿eh? Da miedo. Claro, es como subirse a la báscula después de meses de no cuidarse. Pero es imposible trazar una ruta si no sabes dónde estás parado. Tiene todo el sentido. Una vez que tienes esa radiografía, esa verdad cruda sobre la mesa, ¿cuál es el siguiente movimiento? Construir un presupuesto. Pero el libro lo enfoca de una manera muy particular. Introduce la famosa regla 50-30-20, que seguro muchos ya conocen. Sí, claro. 50% necesidades, 30% deseos y 20% para ahorro. Exacto. Pero, y aquí está el verdadero aporte del autor, insiste muchísimo en la flexibilidad y en el poder del hábito. Él dice, si hoy no puedes ahorrar el 20%, no importa, empieza con el 5% o con menos incluso. O con el 1% si es lo que se puede. Pero empieza. La cantidad inicial es irrelevante. Lo que estás haciendo es construir el músculo del ahorro. Me gusta ese enfoque, porque quita la parálisis del, como no puedo hacerlo perfecto, mejor no lo hago. Justo. Ahora, dentro de ese plan, hay 2 herramientas que menciona como no negociables: el fondo de emergencia y una estrategia para las deudas. Hablemos de las deudas. Él propone el método bola de nieve. Sí, confieso que esto siempre me ha sonado contraintuitivo. Matemáticamente, ¿no es mejor atacar primero la deuda con la tasa de interés más alta, el método avalancha? Absolutamente. Y el autor lo reconoce. Desde una perspectiva puramente matemática, el método avalancha te ahorra más dinero en intereses a largo plazo. Entonces, ¿por qué bola de nieve? Pero aquí es donde vuelve a la psicología del comportamiento. Carrajal argumenta que la libertad financiera es un maratón, no un sprint. Y el mayor enemigo es la desmotivación. Ándale, el agotamiento, la desmotivación. El método bola de nieve consiste en ordenar tus deudas de la más pequeña a la más grande, sin importar el interés, y atacar con todo la más chiquita. Para conseguir una victoria rápida. Para el ánimo. Exacto. Cuando liquidas esa primera deuda, por pequeña que sea, obtienes una inyección de dopamina, un sí se puede. Esa victoria psicológica genera un impulso, un momentum, que te da la energía para seguir con la siguiente. Claro. Ese impulso emocional es mucho más valioso y sostenible a largo plazo que los pocos pesos que te podrías ahorrar en intereses con el otro método. Está sacrificando la perfección matemática por la efectividad humana. Justo, está jugando a favor de nuestras emociones, no en contra. Qué interesante. Es una estrategia de comportamiento, no de finanzas puras. Y para que no suene a teoría, sé que el libro lo aterriza con un caso práctico muy específico, ¿no es así? Sí, y esto es crucial para la credibilidad del título. En el capítulo 21 detalla un presupuesto completo basado en el salario mínimo proyectado para Colombia en 2025, que es de 1.623.500 pesos. Ok. Y desglosa cómo una persona con ese ingreso puede aplicar la regla 50-30-20 modificada, asignando montos específicos para arriendo, servicios, mercado, transporte, pago de deudas, ahorro e incluso una pequeña partida para educación. O sea que lo demuestra con números reales. Demuestra que aunque sea apretado y requiera una disciplina de hierro, los principios son aplicables en cualquier escala. No es un plan solo para quienes ya tienen un ingreso cómodo. Perfecto. Entonces ya ajustamos la mentalidad y construimos la máquina del día a día con un presupuesto, fondo de emergencia y un plan de deudos. Ajá. Pero el libro se llama A Libertad Financiera, no a Estabilidad Financiera. ¿Cómo damos el salto para que el dinero empiece a trabajar para nosotros? Aquí entramos en la tercera fase, la de la visión a largo plazo, y el autor le introduce con una idea que es un verdadero cambio de perspectiva. A ver. Dice que la mayoría de la gente sobreestima brutalmente lo que puede lograr en un año, pero subestima catastróficamente lo que puede construir en 20. Cierto. Estamos programados para la gratificación instantánea. Totalmente. Y eso nos ciega al poder más grande que tenemos a nuestro favor. El tiempo. Y es ahí donde entra el famoso concepto del interés compuesto, al que Einstein, o al menos la leyenda, llamaba la octava maravilla del mundo. Justo. El autor no lo llama la octava maravilla por nada. Pide al lector que imagine el dinero como un equipo de trabajadores. Ok, me gusta la analogía. Cada peso que inviertes es un trabajador que genera un pequeño salario para ti, que es el interés.
Al principio, pues tienes pocos trabajadores y sus salarios son modestos. Claro. Pero el interés compuesto es el momento mágico en que los salarios de tus trabajadores empiezan a ser suficientes para contratar a sus propios trabajadores, sin que tú tengas que poner más dinero de tu bolsillo. Y se empieza a hacer una bola de nieve. Ahora sí. Ándale, con el tiempo no tienes un equipo, tienes un ejército de trabajadores que laboran para ti día y noche sin descanso, generando más y más ingresos. Esa analogía es buenísima, lo hace muy visual. Y el libro lo ilustra con números, ¿verdad? Sí, con un ejemplo muy claro para el contexto colombiano. Plantea el escenario. Invertir $1.000.000, que son como unos $250 cada año. Parece una meta alcanzable para muchos. Exacto. Si se hace durante 20 años, con una tasa de rendimiento promedio del 10% anual, al final de ese periodo, la persona habría aportado de su bolsillo un total de 20 millones de pesos. Ok, 20 millones en 20 años. Sin embargo, su cuenta no tendría 20 millones, sino más de 63 millones de pesos. Los 43 millones de diferencia son el trabajo puro de ese ejército de dinero. Es la magia del tiempo. La curva se vuelve exponencial. Totalmente. Al principio, el crecimiento es lento, casi imperceptible, pero en los últimos años explota. Y esto se conecta directamente con su propia historia de vida otra vez. No se trata solo de invertir dinero en la bolsa. Para nada. Él mismo tomó una decisión de inversión a largo plazo bastante radical. Totalmente. Él cuenta que, después de su quiebra, y ya con 37 años, tomó la decisión de volver a la universidad para graduarse como economista. A los 37, muchos le dirían que ya era muy tarde. Claro, que estaba loco, pero él entendió que la inversión más rentable que podía hacer era en sí mismo. Como él dice en el libro, el conocimiento es una inversión con retorno infinito. Me encanta esa frase. Cada nueva habilidad, cada curso, cada libro, aumenta tu capacidad de generar ingresos. Y esa mayor capacidad de generar ingresos es lo que te da más capital para poner a trabajar en tu ejército financiero. O sea que todo está conectado. Si conectamos todo, vemos que no son pasos aislados, sino un ecosistema que se retroalimenta. A ver cómo. Reprogramas tu mente para ver oportunidades, lo que te permite generar más ingresos. Usas el plan de acción y el presupuesto para administrar bien esos ingresos y liberar capital. Y finalmente, inviertes ese capital excedente en activos y en ti mismo, para que el motor del interés compuesto y el conocimiento hagan el trabajo pesado a largo plazo. Es un círculo virtuoso. Justo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que destilar la esencia de salario mínimo a libertad financiera, el mensaje no es solo ahorra e invierte. No, es mucho más profundo. Es una secuencia. Primero tienes que ganar la batalla interna, cambiando tu lenguaje y tus creencias para convertirte en un agente activo de tu economía. Luego, tienes que imponer orden en el caos del presente. Eso significa crear un plan disciplinado basado en datos reales de tu vida, donde cada peso tiene una misión. Y ganar la batalla de la psicología del comportamiento, usando trucos como la bola de nieve para mantenerte en el juego. Exactamente. Y finalmente, es tener la paciencia y la visión para jugar el juego a largo plazo, entendiendo que la constancia y el tiempo son fuerzas mucho más poderosas que un golpe de suerte. O un ingreso inicial alto. En el fondo, es una declaración contundente de que tu origen no tiene por qué ser tu destino. A la acción, y va un paso más allá, porque introduce una idea que me parece fundamental: la riqueza con propósito. Sostiene que el dinero por sí solo es vacío, Claro. que su verdadero poder se libera cuando se alinea con un propósito mayor. Ayudar a tu familia, construir algo, crear un legado, apoyar causas. El dinero se convierte en una herramienta para magnificar tu impacto en el mundo. Para cerrar, el libro deja una reflexión muy potente en el capítulo 15 que dice: el dinero no cambia a las personas, las revela. Uf, esa es muy buena. Expone lo que ya estaba ahí, sea bueno o malo. Y esto nos lleva a una pregunta final para quien nos escucha. Ok. Más allá de los números y las estrategias, si se alcanzara esa libertad económica, ¿qué revelaría de una persona? Y más importante aún, ¿qué se está dispuesto a construir hoy para que esa futura revelación sea algo de lo que sentirse profundamente orgulloso?